Shalom amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes aquí de la ciudad de Natania, del Estado de Israel, como es costumbre semana tras semana, trayendo a ustedes el comentario, la exposición sobre nuestra parashá semanal. Venimos ya de haber pasado este proceso del Yom Azikaron, conocido como Yom Teruah, ¿ok? Y Día del Juicio, también nombres que conocemos esta celebración que recibimos, el nuevo año del calendario hebreo, y esperamos pues que haya sido de bendición para todos ustedes, que hayan alcanzado el objetivo de haber hecho una introspección, meditación con respecto al propósito por el cual estamos de paso en este mundo. Y bueno, vamos ya una vez pasado este proceso, ubicándonos hacia nuestra próxima cita, que es el día de Yom Kippur, y el Shabbat previo, que está que está antes del Yom Kippur, se le conoce como Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, el Shabbat del retorno, ¿sí? Es decir, es el momento propicio para que la fuerza del Shabbat, la energía que trae el Shabbat, nos pueda permitir afrontarnos al día de expiación, conocido como Yom Kippur. Y en este Yom Kippur, pues esperemos entonces haber regocijado después de este proceso de aflicción, que es el día de ayuno, poder regocijarnos posteriormente con la convicción y la alegría de haber conectado nuestra alma, nuestro espíritu con el espíritu del Creador. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar en materia. Parashá Atzinu, ¿ok? Parashá Atzinu está en el libro de Devarim, conocido para otros como Deuteronomio, capítulo 32, ¿ok? Son 52 versículos, es solamente el contenido de esta Parashat, y su contenido básicamente abarca las palabras de este cántico que veníamos hablando en la Parashat anterior, ¿ok? Y así empieza nuestra Parashat. Oigan, oh cielos, y hablaré, y que la tierra escuche las expresiones de mi boca. Goteará como lluvia mi lección, y fluirá como rocío mi enunciado, como vientos tempestuosos sobre la vegetación, y como gotas de lluvia sobre la hierba. Bien, como hemos dicho, pues esta es la forma como se inicia este cántico conocido como Atzinu, y vemos que dentro de lo que son las leyes de la Torá, cuando se advierte a alguien de no cometer una transgresión en contra del Eterno, en contra de su sagrada Torá, la Torá nos exige que esta advertencia tiene que ser delante de 2 o más testigos. Dentro de esta situación, la Torá viene aquí y a través de Moshe nos trae la evocación del cielo y la tierra como testigos para esta advertencia que Moshe, previo a su despedida de este plano, de este mundo físico, trata de hacer reflexionar, de hacer caer en conciencia en cuanto al rol importante y fundamental que tendría el pueblo de Israel, no solamente para sus futuras generaciones, sino para todas las generaciones de toda la humanidad. Entonces, dentro de esta situación, vemos que Moshe, ya desde el verso 19 del capítulo 30, cita delante del pueblo que va a traer a estos testigos, los cielos y la tierra. En el verso 28 del capítulo 21 también vuelve a hablar al pueblo que estos serían los testigos, que estarían siempre resguardando que las palabras del pacto estuvieran siempre siendo mantenidas, no solo por esta generación que iba a entrar a conquistar la tierra, sino con todos aquellos que no están en ese momento ahí, es decir, con los que estarían las generaciones futuras del pueblo de Israel. Así que la diferencia acá es que ya aquí son evocados, estos testigos son citados por Moshe, y viene a traerlos con el objetivo de resguardar que una vez ya él no estando en este plano físico, no pudieran venir y decir los descendientes del pueblo de Israel
que ellos no son responsables de esta situación porque no estuvieron presentes ahí y que por lo tanto ellos no estuvieron en circunstancias comprometidos delante del Eterno con relación a este pacto, y por eso entonces Moshe a través de estos testigos establece desde el punto de vista de la jurisprudencia el compromiso de estas futuras generaciones y de esta, incluso de esta misma generación que iba a la tarea, a darse la tarea de conquistar la tierra, de que siempre estuvieran presentes el compromiso que habían adquirido con la Torá y con el Eterno. Bien, así que vemos aquí que dice: oigan los cielos y hablaré, y que la tierra escuche las expresiones de mi boca. ¿Ok? Entonces, es importante determinar acá de que cuando Moshe empieza en este contexto, viene a hablar no solamente de lo que está contenido dentro de este cántico, sino que viene a hablar de lo que es y ha sido a lo largo de su trayectoria el desarrollo de la Torá y la responsabilidad de resguardar esta Torá y de cómo esta Torá vendría a ser de bendición para el pueblo de Israel. Dice: goteará como lluvia mi lección, fluirá como rocío mi enunciado, y como vientos tempestuosos sobre la vegetación, y como gotas de lluvia sobre la tierra. Entonces, la Torá aquí es comparada con la lluvia. La lluvia es un elemento de la naturaleza que es símbolo de bendición. Por lo tanto, en los tiempos en que el pueblo de Israel se entra a conquistar la tierra, sabemos que la tierra de Israel, toda su fortaleza económica iba a fluir a función de la agricultura. ¿Okay? Por lo tanto, la lluvia era una situación sumamente importante para que la productividad del Estado hebreo fuera bendecido. ¿Okay? Era un factor sumamente importante. Y de esa misma forma, esta simbología es aplicada para la Torá. La Torá es más que el factor económico, es el factor de bendición eterno, amplio, que no solamente abarca la parte de la parnasá, es decir, del sustento económico, sino que abarca la parte de la bendición espiritual, que abarca la parte de la bendición en cuanto a salud y todo lo que se corresponde a el bienestar que el pueblo de Israel debería de poseer con el objetivo de ser firme o digno representante del pueblo de Israel, o del pueblo de Dios, como hijos de Dios, y de alguna u otra manera, de esta forma, poder mantener la relación, la sintonía, conforme la palabra de Dios se podría mantener de forma visible y tajante, palpable, en las bendiciones que otorgaba al pueblo de Israel. Entonces, dice que fluirá como el rocío, mi enunciado. Dice Moshe, mi enunciado será como el rocío, pues cuando la lluvia cae, si cae en forma de lluvia tempestuosa, no es tan bien percibida como cuando cae en forma de rocío. Cuando la lluvia cae en forma precipitada, en forma abundante y con fuerza, pues a pesar de que se puede hacer como una emisión, también su cantidad puede generar el daño del cultivo, también limita para muchas actividades el hecho de que todo el tiempo esté siendo una lluvia totalmente torrencial. Entonces la expresión de que como rocío se ha enunciado viene a enseñarnos que como el rocío debe ser percibida la palabra de la Torá con el objetivo de hacernos entender de que el rocío es algo que para todos es sumamente agradable. ¿Por qué? Porque permite el desarrollo de otras actividades y paralelamente va a estar dando el nutriente necesario para que la tierra pueda generar su fruto. ¿Ok? Entonces, toda esta simbología que vamos a estar observando acá es aplicada, como decíamos, a la Torá, y dentro de esta situación viene esta porción de la Torá a establecerle al pueblo de Israel lo importante
en que el estudio, la perseverancia en este estudio y el conservar la actitud de resguardar las palabras de la Torá estarían generando el desarrollo de la nación hebrea. Sí, el verso 3 dice, cuando invoque el nombre del Eterno atribuyan grandeza a... Cuando invoque el nombre del Eterno atribuyan grandeza a nuestro Elohim. ¿Ok? Entonces aquí se hace referencia a que cada vez que se atribuye grandeza al nombre del Eterno, el pueblo tendría que responder, cada vez que se hace la invocación al nombre del Eterno, el pueblo tendría que atribuir grandeza al nombre del Eterno, y se acostumbraba a responder después de cada bendición, bendito es el nombre de la gloria de su reino por siempre y jamás. ¿Ok? Y eso siempre fue una costumbre que se mantuvo en el templo. ¿Ok? Mientras estuvo el Beit HaMikdash, en el momento en que se hacía cualquier bendición en el santuario, se decía a los que escuchaban esta contesta. Esta situación se cambió una vez que se dejó su existencia. El Beit HaMikdash, ya esta situación no se tomó como costumbre, solamente queda que cuando el pueblo de Israel escucha una bendición, simplemente hoy en día pues contestamos amén. ¿Ok? Después el verso 4, la roca perfecta de su actuación. ¿Ok? Es decir, ¿a qué se refiere este verso 4? Se refiere al atributo de justicia divina. ¿Ok? Elohim actúa en forma perfecta, porque Dios todo lo que hace lo hace con justicia y medida, en forma completa y precisa, sin que precise ser modificado. Entonces, dentro de esta declaración del versículo 4, ¿okay? Entendemos que todos sus caminos son justos, así los continúa diciendo el versículo, y Elohim es un Elohim confiable y sin equidad, y justo y recto es Él. Entonces, es Elohim confiable, eso es para determinar la recompensa hacia los justos, ¿okay? Por su rectitud, pues las personas se abocan al servicio de Elohim, las personas que guardan las palabras de ese pacto, están recompensando no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Sin iniquidad, la palabra iniquidad va con respecto a los malvados, es decir, que aun cuando él entiende que los actos del malvado no son dignos de recompensa, en vista que la recompensa circunstancial, eterna, es la que tiene, la recompensa tangible, la del mundo venidero. El Eterno, aun cuando el malvado se comporta en forma inadecuada, aún así, por sus acciones buenas que puede hacer, son recompensadas en este mundo. Y de esta forma, el Eterno no guarda iniquidad en ese aspecto, pues es decir, que no se pasa por alto cualquier acto de bondad que cualquier persona haga, independiente cuando su actitud no sea adecuada. Aún así, cualquier acto o cualquier acción buena siempre va a ser recompensada por el Eterno, solamente que para este caso el malvado recibe su recompensa en este mundo y no en el mundo venidero. Justo y recto es Él, es porque todos hacían sobre Él que su juicio es justo. Entonces, dentro de esta situación, debemos asumir que cuando el Eterno disciplina, muchos lo llaman castigo, ¿okay? O lo ven como castigo, no lo hace en forma de tomar venganza en función de las acciones de nosotros como hijos o de nosotros como pueblo, criaturas hechas a su imagen y semejanza, sino que lo hace en función de llevarnos a una situación de recapacitación y de evaluación de que las cosas como las estamos manejando no es la mejor manera. Así como un padre educa y cuida a sus hijos, de la misma forma el Eterno nos corrige. Entonces esta corrección es establecida a través de este atributo de justicia, y este atributo de justicia es perfecto. ¿Okay? La corrupción no es suya, la deficiencia es de sus hijos, una generación perversa y retorcida. ¿Okay? Si existe en la justicia una situación que se perciba injusta, no es por causa de él, sino por causa de los hombres. Los hombres son los que transgiversan la situación, y cuando administran justicia o sus acciones son derivadas de acuerdo a intereses egocéntricos, entonces se distorsiona la justicia.
mas sin embargo la corrupción no es un aspecto que pueda ser tolerable dentro de los atributos de Akadosh Baruj Hu, y solamente es una situación que si se percibe dentro de la justicia es a causa de la corrupción del hombre. Rashi lo establece aquí, dice la corrupción es suya, y el comentario de Rashi viene a aludir de la corrupción no es de ellos, y cuando dice sino de sus hijos, refiriéndose al pueblo de Israel, hace la referencia a Rashi aquí de que cuando él los considera sus hijos, no hacían actos de corrupción, mas sin embargo, una vez que se corrompieron, entonces dejan de ser sus hijos. Es una aclaratoria que trae Rashi acá. El verso 6 dice: al Eterno le pagará así nación vil y carente de sabiduría. ¿Acaso no es Él tu Padre, tu amo? Él es quien te ha hecho y te ha fundamentado. Y esta exhortación acá viene establecido en forma de interrogante, ¿ok? Es decir, ¿te parece que lo que ha hecho el Eterno con ustedes, la forma como el Eterno los ha sacado, los ha protegido, los ha acobijado y les ha hecho partícipe, ¿ok?, de su Torah, y le había entregado la tierra, pudiéramos llegar a la situación de defraudarlo en nuestro comportamiento, manejando de forma irresponsable nuestra relación de pacto con el Eterno? Entonces, esta parte del versículo 6 nos exhorta a mantenernos siempre fiel y mantener lo que es el compromiso que hemos adquirido como pueblo y como nación para delante del Eterno. ¿Okay? Tiene entonces el cántico en el verso 7 a recordar los días de antaño. Dice, nos invita aquí a comprender los años de generación tras generación. Es decir, no solamente le está hablando aquí a la nación hebrea, sino dice, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Aquí la Torá viene a establecer una invitación para que observemos a lo largo de las generaciones cómo el Eterno ha venido desarrollando este sistema de justicia desde la creación del hombre hasta el momento en que es enunciado este cántico, y es una ley que siempre se establece y esto no tiene variación. Por eso dice, pregúntale a tu padre, aquí se refiere a los profetas, ¿ok? ¿Por qué se refiere a los profetas? Porque está establecido en Melahim cuando se le dice al respecto al profeta Eliyahu, Padre mío, la rosa de Israel. Entonces Rashi trae aquí esta situación para decir que cuando se pregunta a tus padres, no solamente se refiere a las generaciones anteriores, sino se refiere al estatus de los profetas. Es decir, la función de los profetas no solamente era enseñar sobre los acontecimientos que habían pasado, sino también alertar sobre las situaciones presentes. Y con respecto a los ancianos, aquí se refieren a los jueces, a los eruditos, a las personas, a los alequín, que de alguna u otra manera pues, se han abocado al conocimiento, al estudio de la Torá, y por lo tanto ellos son las personas también capacitadas para tratar de enseñar y hablar con respecto al pasado. ¿Okay? La diferencia entre el profeta y el sabio, ¿okay?, el sadik, es que el profeta tiene su rango de acción, es no solamente alertar al pueblo con respecto a las situaciones, haciéndolo ver las situaciones pasadas, sino también las situaciones por venir, basándose en las circunstancias de su presente. Y en el caso de los ancianos, pues los ancianos, su función es más que todo hablar sobre las situaciones de los hechos ya acontecidos. ¿Ok? Dice, cuando el Altísimo repartió a los pueblos su heredad, cuando Él separó a los hijos del hombre, Él fijó las fronteras de las naciones en virtud del número de los hijos de Israel. Este versículo viene a hablar desde que al principio el Eterno, cuando estableció las 70 naciones, una vez habiendo distorsionado el lenguaje universal que existía previo a la situación de Babel, surgen 70 idiomas, y sobre estos idiomas se generaron pueblos, naciones.
¿ok? Y dentro de esta situación, ya el Eterno tenía previsto que de aquí vendría a ser tomada una representación de lo que tendría a ser el pueblo de Israel. Por eso dice el verso 9, pues la porción del Eterno es su pueblo Jacob, es la cuerda de su heredad. ¿Ok? Recordemos que hay una analogía con respecto a estas 70 naciones y respecto a las 70 almas que descendieron con Jacob Avinu a Misraim. Y de donde el Eterno tomó esto como base para desarrollar el pueblo de Israel. ¿Ok? La nación hebrea, la nación del pacto. Pues bien, entonces así continúa a lo largo de esta parashá. Los versículos consiguientes vienen a despertar un estímulo, ¿ok? Sobre lo que sería el legado del pueblo de Israel, a asumir la importancia que tenía el pueblo de Israel, no solamente, como decíamos al principio, para las futuras generaciones del pueblo, sino también como nación que vendría a traer bendición sobre las demás naciones. ¿Ok? Entonces, esta versión que habla sobre la cuerda de su heredad es porque cuando hablamos de una cuerda generalmente se maneja a través de 2 o 3 dobles, es decir, 3 prendas de hilo o hilachas que generan una cuerda, ¿ok? Entonces, en estos casos, estos 3 dobleces son Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? En Jacob se genera esta cuerda, es decir, que a pesar de que tanto Abraham como Isaac tuvieron otros hijos, en el caso de Ismael, en el caso de Esaú, ellos no estarían estableciéndose dentro de esta responsabilidad, sino que esta es una situación que se dio solamente a través de Jacob. Jacob es la cuerda de su heredad. ¿Ok? Bien, entonces, el verso 11, aquí ya una metáfora bien linda, dice, como un águila despierta su nido revoloteando sobre las crías, extendiendo sus alas, tomándolas y portándolas sobre sus alas. El Eterno lo guió en soledad y con él no ha habido un Dios extraño. Aquí hace esta similitud para decir cómo el Eterno ha guardado al pueblo de Israel, cómo nos protegió en nuestra salida a Misraim, cómo nos protegió durante nuestro andar en el desierto. Y la similitud con la águila es revoloteando de esta forma, él despierta su nido, haciendo entender que al momento en que él nos entregó la Torá, actuó como un águila, es decir, él no dejó caer su presencia en forma directa en el Har Sinaí, sino solamente un pequeño revoloteo, una pequeña manifestación, ¿ok? Con el objetivo de no dañar a la nación, de no exterminarla. Aún así, vimos que esa experiencia la hemos descrito en muchas oportunidades. Los comentaristas incluso dicen que el Eterno tuvo que resucitarlos, porque fue una situación que los impregnó y que causó la muerte del pueblo por lo magnificente en que fue esa experiencia en el Sinai. Y viene entonces a traer esta figura aquí del águila, que establece lo mismo. Cuando el águila se acerca al nido, revolotea con el objetivo de no colocar todo su peso sobre sus crías, y solamente ese estímulo del revoloteo le permite despertar a las crías y de esta forma estar apercibidas de que van a ser resguardados. La misma situación sucedió en el Sinaí. La Torá nos dio la oportunidad de despertar, nos dio la oportunidad de acercarnos, de percibir a nuestra fuente de protección, a Kadosh Baruj Hu, ¿okay? Y de esta forma él establece esta situación de mantenernos y cuidarnos, ¿ok? La figura de que él extendió sus alas, portándolos sobre sus alas, ¿qué más seguro que la cría de un águila? Si el águila es el animal que pueda volar más alto entre todas las especies de aves, entonces la figura de colocar el polluelo, la cría sobre sus alas, implica protección, puesto que si el ave es el animal que puede volar más alto, de esta forma estarían protegidas de cualquier depredador. ¿Okay? Es lo mismo que sucede con el Eterno, o sea, no hay fuerza en el mundo, no hay fuerza que se compare a Kadosh Baruj Hu. Todo lo que existe en este mundo fue creado por él y por lo tanto estamos resguardados, todos los que ponemos nuestra confianza en él, podemos estar seguros de que no acontecerá nada que no sea permitido
por él. ¿Ok? Entonces, el Eterno lo guió en soledad, es decir, hablando de referencia aquí en el desierto, y que los ha mantenido aislados de las naciones. Por eso es que el pueblo de Israel es un pueblo apartado de reuniones, y que es santo, pero la palabra santo no solamente da reflexión a su situación espiritual, sino que es apartado en función también en su concepción social. ¿Ok? Y con él no había un Dios extraño, es decir, que en las guerras que estaría librando, en las situaciones que pudieran estar observando, ningún Dios extraño pudo mantenerse en pie delante de Akadosh Baruj Hu. Y entonces esta situación habla sobre lo que es esta garantía de protección que el Eterno nos da como pueblo. ¿Ok? Y nos hizo cabalgar sobre las cumbres de la tierra y comió del producto del campo, lo amamantó con miel del peñaje, con aceite de la dulzura de la roca, nata de vaca y leche de cabra, grosura de corderos y carneros de las crías de Basán y chivos, con grosura de riñones y de trigo, y bebías la sangre de las uvas como vino excelso. Pero Yeshurún engordó y dio coces, y engordaste y te hiciste obeso, te cubriste con grasa, y abandonó al Dios que lo había hecho, y deshonró la roca de su salvación. Entonces Moshe aquí está aclarando lo que sucedería a futuro. Toda esta bendición llevaría a tener una prosperidad, vendría a cumplirse las promesas que el Eterno vendría a establecer para su pueblo de Israel, pero en el momento en que Israel se desarrollara y lograra mantenerse en lo más alto del desarrollo social como pueblo, en ese momento Israel iba a caer. En ese momento Israel iba a mantener una actitud totalmente holgazana con respecto a su relación de pacto con el Eterno, y esa abundancia sería la causa que llevaría al gran descuido de nuestro pueblo. Y así sucedió a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Lo podemos observar, ¿okay? Como en momentos en que todo fluía en circunstancias fortuitas, de ventaja, de bendición para el pueblo de Israel, vendría la descompensación espiritual del pueblo de Israel, y entonces caerían, ¿ok? Caerían por toda esta situación que siempre se ha mantenido con respecto a la inclinación hacia creencias ajenas, y por eso el verso 16 dice que provocaron su celo con extraños, con abominaciones, y le hicieron enojar, emularon a demonios que no tienen utilidad, dioses que ellos no habían conocido, nuevos que recién habían llegado, ante quienes no se espantaron, aunque no se espantaron los ancestros de ustedes, es decir, ante lo que ningún miembro del pueblo de Israel en las generaciones anteriores habían hecho, las generaciones futuras lo harían. Y esto generaría una situación en donde el Eterno entonces ocultaría el rostro delante del pueblo de Israel, como hemos observado, y viene entonces aquí a establecer en el verso 20, ¿ok? Y establece entonces lo que sería la relación de justicia, de reprensión, como le hemos venido hablando, de parte de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Ok? Pues dice, pues acumular, el verso 23, acumular males sobre ellos, y agotaré mis flechas de ellos. Hinchados de hambre, combates de demonios voladores, la aniquilación del demonio de Mereri y del diente de animales enviaré contra ellos, junto con el veneno de los que se arrastran en el polvo. Y así viene hablando de forma figurada sobre todo lo que serían las consecuencias de esta situación. Y el verso 26 dice, yo había dicho, los dispersaré y haré que su memoria cese de la humanidad. En su intención, básicamente, era hacer eso. O sea, merecíamos que fuéramos borrados como pueblo del medio de la humanidad, mas sin embargo,
dice el verso 27, que si no fuera por la furia del enemigo que se ha acumulado, no sea que los atormentadores falseen, y no sea que digan, nuestra mano sea alzado victoriosa, y no fue el Eterno el que hizo todo esto, si no fuera por esa situación, entonces Él nos hubiera hecho llegar al olvido. ¿Cuál es lo que la Torah está diciendo acá? La razón por la cual el Eterno nos mantuvo es para que la humanidad pudiera tener conciencia de que si el Eterno permitía que en algún momento las naciones pudieran pudieran servir como instrumentos de disciplina, de castigo, por decirlo de alguna manera, hacia el pueblo de Israel, lo asumían desde el punto de vista en que el Eterno se lo permitía. Sin embargo, el hecho de que las naciones pudieran inferir de que era porque realmente el pueblo de Israel no contaba con un Dios, haciendo que este es un Dios superfluo, que es una situación que realmente no representa ninguna garantía y que por eso ellos pueden vellarlos desde ese punto de vista, de dominarlos e incluso de tratar de llevarlos a exterminio. Solamente por esa razón el Eterno no los permitió, con el objetivo de que no se mantuviera esta concepción en medio de las naciones. Y por lo tanto, el pueblo de Israel sería prevaleciente a lo largo de la historia, como hemos visto. Hoy en día pues podemos disfrutar de nuestra nación nuevamente, aquí en nuestra tierra, dándose cumplimiento a todo lo que se está estableciendo la Torá. Y dentro de esta situación, pues continuamos acá dentro de lo que es la Torá, ¿ok? Y venimos hablando aquí sobre todos estos actos de disciplina, ¿ok? Que el Eterno estaría manejando a lo largo de la historia, a través de los pueblos que nos sometieron, a través de las potencias que nos dominaron, como se manejó esta situación, hasta que el Eterno no es que haya cambiado de idea, sino, como decíamos, dentro de su plan estaba establecido, por una parte, disciplinar el pueblo de Israel, por otra parte, dar a conocer a las naciones lo que era sumamente determinante, que Hashem es un Dios real, es la fuerza que dirige todo el mundo, que supervisa cada acción, y que todo lo que sucede en este mundo es porque Él sí lo permite. ¿Ok? Entonces, dice aquí el verso 39, miren, ahora que yo soy Él, y no hay Dios conmigo, yo mato y doy vida, yo aplasté y yo curaré, y no hay quien libre de mi mano. Alzaré mi mano hacia los cielos y diré, vivo yo eternamente, y que afilaré el resplandor de mi espada, y mi mano arreglará el juicio, y haré volver la venganza sobre mis adversarios, y retribuiré a mis aborrecedores. ¿Ok? Entonces aquí el Eterno está estableciendo lo que sería la situación de soberanía sobre todo lo que sucede en su creación, todo lo que sucede a lo largo de la historia ha sucedido porque el Eterno así lo ha establecido. Él lo asume y lo establece. Así cuando vemos en el versículo que él dice, vivo yo eternamente, es decir, como así como que juro que esta situación solamente sucede a través de mí, porque así porque yo soy el que existo, yo soy la existencia. Por lo tanto, él establece que él establecería venganza sobre todos los que lo aborrecen, y dentro de esta situación, tanto las naciones como el pueblo de Israel estarían percibiendo cómo las palabras del Eterno se mantienen y no tienen caducidad. ¿Okay? Ya en el verso 43 culmina este cántico. ¿Okay? Dice, canten, oh naciones, a su pueblo, pues él vengará la sangre de sus siervos, hará volver la venganza sobre sus adversarios y apaciguará a su tierra y a su pueblo. ¿Okay? Ya con esta parte final de estos versículos termina lo que es la expresión del cántico, y viene entonces el verso 44 a establecer la parte final de esta parashá. Dice, Moshe vino y expresó todas las palabras de este cántico a los oídos del pueblo,
él y Osea, hijo de Nun, Moshe concluyó de hablar todas las palabras a todo Israel y les dijo: apliquen sus corazones, a todas las palabras sobre lo que yo les doy testimonio en este día, los cuales ustedes deberán encomendar a sus hijos para guardar y cumplir todas las palabras de esta Torah. Entonces Moshe nos da la ordenanza de ser diligentes con el estudio de la Torah, con mantener siempre presentes las advertencias de este cántico, con el objetivo de transmitirla de generación en generación para que podamos estar conscientes y advertidos de que estas circunstancias deben ser siempre evitadas a través del estudio de la Torá, a través de la aplicación de la Mitzvot, a través del recuerdo de este pacto y la forma en que se desarrollaría el traspaso de este estudio, de este pacto de generación a generación, evitaría que llegáramos a circunstancias en estas, pero sin embargo, él dice aquí, sobre las palabras de este testimonio que yo le doy en este día, es decir, que él está testificando que esto llegaría a suceder y por lo tanto deberíamos ser responsables y estar siempre alertas para evitar ser responsables directos de esta situación, que nuestras generaciones no fueran la generación responsable de esta situación. Y dice, pues no es algo vacío para ustedes, ya que es su vida misma. O sea, la Torá no es algo vacío, no es algo, es decir, no es un cuento de historia, no es un libro de leyes, no es un libro de conceptos, no es solamente una legislación, sino que la Torá es la vida misma. La Torá aquí, no voy a decir, es mucho más de lo que uno pueda establecer. Es decir, dentro de lo que puedas apreciar y valorar en el mundo, no hay nada que tenga más valor que la Torá. Y por medio de esto, continúa el versículo 27, por medio de esto ustedes prolongarán sus días sobre la tierra hacia la que ustedes cruzan el Jordán para tomarla en posesión. Es decir, que la relación del cumplimiento del pacto a través de la Torá es lo que genera nuestra permanencia en esta tierra. Y el Eterno habló a Moshe en la plenitud de este día, diciendo, asciende esta montaña de Abarim, el monte de Nebo, que está en la tierra de Moab, la cual está frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo entrego a los hijos de Israel como posesión, y muere en la montaña a la que tú asciendes, y ser recogido a tu pueblo, al igual que murió Aarón, tu hermano, en el monte Nebo. Y fue recogido a su pueblo, porque ustedes traspasaron contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá Kadesh, en el desierto de Sin, porque ustedes no me santificaron en medio de los hijos de Israel, pues de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que yo entrego a los de Israel. Luego termina la parashá, haciéndole de despedida, dando la oportunidad a Moshe que se despida del pueblo, le ordena a que ascienda y que muera, como lo hizo Aarón, es decir, que aquí se entiende que moriría de forma igual como murió Aarón, una muerte digna, ¿sí? Hemos hablado sobre eso en la parashá que hablamos, lo recogí el tema, y aquí hace referencia a cuál fue la razón por la cual ellos no entrarían, por la cual ellos tuvieron que morir, porque no glorificaron al Eterno en medio de los hijos de Israel. Ahora, esto es una situación que siempre es bueno aclarar. No se concibe o no se puede asumir que eso fue una acción que hizo Moshe y Aarón de forma consciente, de forma premeditada. Simplemente fue una situación del desgaste, que genera liderazgo y que en medio de una circunstancia de dolor, como estaban viendo en los tiempos en que sucedió la situación con respecto al evento que se declara acá, había sido posterior a la muerte de Miriam y toda esta situación del pueblo que no respetó, digamos, de alguna otra manera el dolor de Moshe y de Aarón, ellos se vieron aludidos y se dejaron llevar por esta situación. Y
de esta forma, pues ellos perdieron la oportunidad de haber ingresado a esta tierra, la tierra por la cual ellos lucharon, por la cual ellos vinieron con el objetivo de conocer al pueblo y introducirlos allá, pero más sin embargo, dentro de todo, pues vemos de que dentro de la Torá el único protagonista es Akadosh Baruj Hu. Él es el todo, es la esencia de todo, y por lo tanto el único que es perfecto es Él, y por lo tanto nosotros debemos asumir de que como seres humanos siempre estamos lógicamente propensos a fallar, más la expectativa del Eterno para con el hombre es grande, es creado a imagen y semejanza, como hemos dicho a lo largo de todos nuestros comentarios, y por lo tanto el potencial para que el hombre pueda alcanzar su desarrollo está. Solamente depende de nosotros, de cómo manejemos nuestras circunstancias y podamos alcanzar el propósito por el cual el Eterno nos trajo a este plano, dentro del marco en que nos trajo, y de esta forma podamos poder cumplir con nuestro compromiso delante de Akadosh Baruj Hu. Bien, mis amados, que tengan todos Hatimat Tová, que seamos todos escritos en el libro de la vida, el libro del buen sustento, el libro de la sanidad, y podamos seguir cosechando muchas bendiciones en este nuevo año. Mis amados, Shabbat Shalom.